Lanzar más potencia de cálculo a una inteligencia artificial no la hace necesariamente más inteligente. De hecho, a partir de cierto punto, la confunde y empeora drásticamente sus respuestas. Suena contraintuitivo, ¿verdad? Pero es la realidad. Totalmente. La verdadera magia no está en la fuerza bruta, sino en cómo organizamos a la máquina. Exacto. Así que, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que de verdad va a romper unos cuantos mitos sobre la inteligencia artificial y la ciencia de frontera. Para quienes nos escuchan y les apasiona hacia dónde va todo esto, preparaos porque viene fuerte. Sí, viene muy fuerte. Y para esta inmersión profunda nos vamos a sumergir en un artículo de investigación recientísimo y sumamente detallado que se titula Generalizing Test Time Compute Optimal Scaling as an Optimizable Graph. Un título un poco denso, las cosas como son. Un poco, sí. Pero el contenido es oro puro. Es un trabajo conjunto bastante brillante elaborado por investigadores de la Universidad de Penn State, de Amazon y de Microsoft. ¿Casi nada? Claro, pesos pesados. Su misión, y bueno, la nuestra hoy, es diseccionar cómo los ingenieros más punteros están abandonando esa idea tan extendida de usar un solo modelo de IA gigantesco. O sea, ese modelo monolítico que hace de todo. El típico modelo todoterreno. Exactamente. Lo que están creando ahora son verdaderos, digamos, equipos corporativos, formados por inteligencias artificiales más pequeñas que colaboran entre sí. Vale, a ver, vamos a desgranar esto paso a paso, porque el cambio de paradigma es brutal. Lo es. Para entender la magnitud de este descubrimiento, primero tenemos que hablar del terreno de juego actual, lo que en el mundillo se conoce como el Test Time Scaling, o el escalado en tiempo de inferencia. Que es un concepto clave. Muy clave, porque tradicionalmente pensábamos que una IA solo aprendía y gastaba energía durante su entrenamiento inicial, en la fábrica, por así decirlo. La fase de preentrenamiento. Eso es. Pero este concepto plantea que si le damos a la IA más tiempo y más recursos computacionales justo en el momento de responder a una pregunta del usuario, pues su respuesta final debería ser mucho mejor. Claro, darle tiempo para pensar. Exacto. Y hasta ahora la industria hacía esto principalmente por dos vías. Por un lado tenemos el escalado paralelo. Que básicamente es ensanchar la búsqueda. Justo. Le pides a la IA múltiples respuestas independientes al mismo tiempo frente a un mismo problema. Tienes varias opciones sobre la mesa y luego fusionas esas respuestas para elegir la mejor. Y por otro lado, claro, tenemos el escalado secuencial. Sí, donde la IA genera una primera respuesta, como un borrador, y luego se le pide que la refine, la pula y la mejore, paso a paso, o sea, profundizando en una sola línea de pensamiento. Sobre el papel suena como un enfoque bastante lógico, ¿no? Casi infalible. A ver, suena muy lógico en la teoría, desde luego, pero en la práctica pues hace aguas por todas partes. ¿Ah, sí? Sí, sí. Lo fascinante aquí es observar las dos grandes grietas de este paradigma actual, que el estudio que analizamos hoy expone con una claridad abrumadora y además con un punto de vista muy crítico. Cuenta. La primera limitación grave es que las arquitecturas que se usan hoy en día son completamente estáticas. La industria ha asumido, a mi juicio erróneamente, que el mismo diseño, el mismo diagrama de flujo sirve para resolver absolutamente cualquier tipo de problema. Ya, el famoso enfoque de talla única. Exacto. Y la segunda limitación es esa dependencia casi, te diría, dogmática, de un único y gigantesco modelo de lenguaje para hacer todo el trabajo pesado. Es ineficiente. Espera, a ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que usar el modelo más potente del mercado para todo es una mala idea? Porque yo veo los datos preliminares de este paper y, oye, parecen darte la razón de una forma espectacular. Los datos no mienten. Es que fíjate en esto que explican. Han puesto a prueba a la familia de modelos Llama 3, enfrentándolos a dos bases de datos que no podrían ser más distintas entre sí. El dataset Math y el MMLU. Eso es. Primero usaron el Math, que, bueno, como su nombre indica, está lleno de problemas matemáticos complejos. Álgebra avanzada, geometría, cosas que requieren un razonamiento lógico impecable y estructurado en múltiples pasos. Problemas donde hay que sudar la camiseta. Literalmente. Y luego usaron el dataset MMLU, que básicamente evalúa el conocimiento general. Cultura general pura y dura, hechos históricos, datos médicos, geografía. ¿Cuestión de saber el dato o no saberlo? Y los resultados de esa prueba preliminar de verdad son reveladores porque destrozan la idea de la arquitectura estática.
¿Qué encontraron exactamente? Pues mira, si miramos los problemas matemáticos, los datos muestran que los modelos exigen estructuras híbridas. Y sorprendentemente, el rendimiento se dispara cuando se combinan modelos pequeños. Modelos pequeños. Sí, concretamente una mezcla de modelos de 1 a 3 billones de parámetros de llama. Para resolver un problema de álgebra, el sistema necesita iterar, debatir internamente, revisar los pasos lógicos uno por uno. Claro. Sin embargo, cuando pasamos a las preguntas de cultura general, al MMLU, esa misma estructura compleja e iterativa fracasa estrepitosamente. Es decir, lo que funciona para las mates estropea la cultura general. Justo, para el conocimiento puro, los datos demuestran que rinde muchísimo mejor una estructura puramente paralela utilizando un único modelo más grande, en este caso uno de 8 billones de parámetros. Oye, pues pensándolo bien, tiene todo el sentido del mundo. Es como si, imagínate, para resolver una ecuación diferencial complejísima, necesitaras a 3 estudiantes brillantes, aunque sean de primer año, debatiendo exhaustivamente en una pizarra. Corrigiéndose mutuamente los fallos lógicos. Exacto, dándole vueltas. Pero para saber, no sé, cuál es la capital de Australia o en qué año terminó la Revolución Francesa, pues no necesitas debate, solo necesitas a la persona de la sala que ha leído la enciclopedia más gorda y punto. El debate ahí solo genera confusión, claro. Es que si te pones a debatir si la capital es Sydney o Canberra, acabas dudando de algo que es un simple dato. Esa es una forma excelente de visualizarlo. Si conectamos esto con la perspectiva general, la conclusión de los investigadores es demoledora. A ver. Usar la misma arquitectura estática para resolver matemáticas para responder preguntas de cultura general no solo es ineficaz, sino que es un desperdicio absoluto de recursos informáticos. Y económicos, claro. O sea, tirar el dinero. Totalmente. Las tareas deben dictar la arquitectura, no al revés. Y aquí es donde la investigación da un salto mortal. Para solucionar este desperdicio, proponen transformar el problema usando una estructura matemática conocida como grafo dirigido acíclico, o DAG por sus siglas en inglés. Vale. A ver, grafo dirigido a cíclico suena a clase de matemáticas avanzadas en la universidad. Y para quienes no tenemos un doctorado en ciencias de la computación, podemos imaginar este grafo como el organigrama de una oficina ultramoderna. Perfectamente. Esa analogía de la oficina es ideal para entender la mecánica interna. Fíjate, en este organigrama matemático, los investigadores han definido nodos. ¿Nodos que serían los trabajadores? Entiendo. Sí, representan a un modelo de IA específico al que se le ha asignado un rol muy concreto dentro de la oficina, y han establecido dos roles fundamentales. Por un lado, el asistente, o assistant, cuya función es puramente iterativa, es decir, coger una salida anterior, refinarla, corregir errores lógicos y pulirla. Vale, el que hace el trabajo fino. Y por otro lado, el fusionador, el fuser, que se encarga de recoger múltiples ideas o borradores diferentes y agregarlos en una sola respuesta coherente. Las líneas que conectan a estos trabajadores sintéticos son las aristas, que representan cómo fluye la información entre ellos. O sea, a ver si lo visualizo. El problema inicial que entra en el sistema, el input, es como el cliente que entra por la puerta de la oficina con un encargo muy difícil. Tal cual. Los asistentes actuarían como los trabajadores junior, esos modelos ágiles y pequeñitos de 1 o 3 billones de parámetros de los que hablábamos. Ellos hacen los primeros borradores, se los pasan al siguiente compañero para que los revise y los pula secuencialmente, aportando profundidad al tema. Exactamente. Y finalmente el fusionador es el manager del departamento. Se sienta en su despacho, coge los 3 o 4 borradores que han hecho los trabajadores junior en paralelo, analiza qué partes son buenas de cada uno, descarta lo inservible y redacta el informe final perfecto para el cliente. Es una coreografía preciosa. Es una coreografía algorítmica brillante, en efecto. Pero, y aquí es donde mi postura crítica como analista entra en juego, la ejecución de esta idea se choca de frente con la realidad física. ¿Por qué lo dices? Porque si le decimos a un ordenador, búscame la mejor estructura de oficina posible, decide cuántos juniors contratar, cuántos managers poner y cómo conectarlos para este problema concreto, sin pasarte del presupuesto, nos damos de bruces con un muro. Este es el gran muro matemático del que advierte el estudio, la explosión combinatoria. Uy, ¿a qué te refieres exactamente con explosión combinatoria? Me refiero a que, si permitimos presupuestos flexibles y dejamos que la máquina elija libremente entre distintos modelos, distintos tamaños, roles y conexiones posibles, el espacio de búsqueda se vuelve inabarcable de forma exponencial. Ya, claro. Hay demasiadas opciones. Muchísimas.
El documento detalla que un grafo pequeño, una oficinita de apenas 12 nodos, genera entre 10 a la 18 y 10 a la 26 combinaciones posibles. 10 a la 26 combinaciones, pero a ver, eso es un 1 seguido de 26 ceros. Exacta. Estamos hablando de cifras que rivalizan con el número de estrellas en el universo observable. Y aquí está el problema fundamental. Que no puedes probarlas todas. Imposible. Evaluar cada una de estas combinaciones ejecutando los modelos de IA uno a uno para ver cuál funciona mejor es, computacional y económicamente hablando, imposible. No hay suficientes servidores en el mundo para hacerlo por pura fuerza bruta. Menudo cacao. Encontrar la configuración de oficina perfecta en ese océano matemático equivale a buscar una aguja cuántica en un pajar cósmico. Es para volverse loco. Si cada combinación fuera un grano de arena, tendríamos, varias playas enteras que revisar una por una. Literal. Entonces, si hay tantas combinaciones, ¿cómo lograron los investigadores no quedarse atascados? Quiero decir, ¿por dónde empezaron a recortar opciones para que el sistema pudiera encontrar algo útil antes del fin de los tiempos? Bueno, para no tener que buscar a ciegas en ese universo de posibilidades, los autores realizaron primero una serie de experimentos piloto muy exhaustivos. Su objetivo era extraer reglas de oro. Reglas básicas para simplificar. Sí, lo que ellos llaman insights empíricos, que actuaran como atajos para reducir ese espacio astronómico, y dieron con 3 descubrimientos que francamente cambian las reglas del juego. Cuéntame el primero. El primer insight tiene que ver con la preferencia de combinación. Descubrieron que las tareas prefieren replicar la familia del modelo más fuerte que tengan disponible. Y lo más interesante, crear enjambres de modelos pequeños trabajando juntos solo sale a cuenta cuando las ganancias paso a paso son sustanciales. Como ocurre con la lógica matemática, ¿no? Exactamente. Si no hay una ganancia clara en cada iteración, la regla es no complicar el grafo. O sea, traduciéndolo a la oficina, si un equipo de juniors no va a aportar ideas nuevas y útiles en cada borrador, mejor no contratarlos y dejar que un modelo experto lo haga todo él solo. Esa es la idea. Ese primer hallazgo ya recorta millones de combinaciones inútiles. ¿Y el segundo insight? El segundo es, desde el punto de vista del análisis de sistemas, el más contraintuitivo y fascinante de todo el estudio. Establece los límites de rendimiento. A ver, explícame esto. Existe una creencia casi religiosa en la industria tecnológica de que más siempre es mejor. Más computación, más nodos, más tiempo de procesamiento, equivale inherentemente a más inteligencia. Pues bien, el artículo demuestra empíricamente que esto es absolutamente falso. Un momento, frena ahí un segundo, porque llevamos años escuchando el mismo mantra. La fuerza bruta lo arregla todo. Pon más servidores, compra más tarjetas gráficas, dale más tiempo a la máquina. Sí, el dogma de Silicon Valley. Tal cual, me estás diciendo que si le doy más tiempo y más procesadores a la IA, más allá de un cierto punto óptimo, los resultados empeoran. Sí, tienen rendimientos negativos. Me cuesta muchísimo creerlo. O sea, estás gastando más dinero en computación para que la máquina te dé una respuesta peor. ¿Por qué pasa eso? Pasa por un fenómeno crítico que podríamos denominar acumulación de ruido o alucinaciones iterativas. Imaginemos la anchura primero. Si pones a demasiados modelos a debatir en paralelo sobre un problema, el manager final, el fusionador, se abruma. Demasiada información. Exceso de información, y mucha de ella contradictoria o irrelevante. Pierde el hilo conductor entre tanto ruido. Y por otro lado, si haces una cadena secuencial demasiado larga, obligando a las IAs a refinar el texto una y otra vez, ¿Qué pasa ahí? los pequeños errores de razonamiento o los sesgos que se introducen en los primeros pasos no se corrigen, sino que se amplifican y se consolidan en los pasos finales. La IA empieza a dudar de sus propias premisas correctas y acaba produciendo respuestas sin sentido. Ah, claro, visto así tiene todo el sentido. Es como cuando reescribes un correo electrónico importante 10 veces. Al principio mejoras el tono, corriges una falta, pero a la 10ª revisión le has dado tantas vueltas a la idea que la frase ya no tiene sujeto, el verbo no encaja y el destinatario no va a entender absolutamente nada. El ruido termina sepultando a la señal. Totalmente. ¿Y el tercer insight? Esto nos lleva de la mano al tercer descubrimiento, la interdependencia. La anchura y la profundidad del grafo no son variables que puedas ajustar de forma aislada. Están profundamente interconectadas. Van de la mano. Sí. Si decides aumentar el número de asistentes trabajando en paralelo, automáticamente el punto óptimo de cuántas revisiones secuenciales pueden hacer cambia, y viceversa. Es como apretar un globo lleno de aire. Si lo aprietas por un lado para hacerlo más fino, inevitablemente se expande por el otro. Todo el ecosistema reacciona. Totalmente.
Ahora bien, valorando estos tres insights, es innegable que logran acotar drásticamente el espacio de búsqueda. Reducen ese pájaro cósmico a una habitación grande pero manejable. Sin embargo, tengo que señalar el problema subyacente de esto. ¿Cuál es el truco? Traducir estas observaciones empíricas, que son intuiciones deducidas por humanos, a un algoritmo matemático rígido es un desafío titánico. Los algoritmos tradicionales de búsqueda corren el enorme riesgo de quedarse estancados en lo que llamamos óptimos locales. ¿Qué es un óptimo local para quienes no estén familiarizadas con el término? Imagina que estás buscando el pico más alto de una cordillera, pero es de noche y hay muchísima niebla. Subes una colina, llegas a la cima y, como todo a tu alrededor baja, crees que has llegado a la montaña más alta. ¿Ese es un óptimo local? ¿Porque no ves lo que hay más allá? Exacto. Un algoritmo tradicional se quedaría ahí atrapado, celebrando la victoria sin darse cuenta de que a 2 kilómetros hay un Everest escondido en la niebla que sería la solución verdaderamente óptima. Y ahí es precisamente donde entra la genialidad técnica de este paper. Yo estaba deseando llegar a esta parte. Es que es el núcleo del asunto. Para superar ese problema de la niebla y la rigidez matemática, presentan su propuesta estrella, el corazón de todo este sistema, un marco de trabajo llamado Agent Reinforce. Correcto. Vamos a explicar esto con cuidado. Tradicionalmente, la industria ha usado un algoritmo de aprendizaje por refuerzo clásico llamado Reinforce, a secas. Este método usa derivadas matemáticas puras y duras, lo que llaman ascensos de gradiente para optimizar las probabilidades de éxito. Funciona, sí, pero es un método estadístico ciego al contexto semántico del problema. Es lento y rígido. Lo que hace esta investigación es ejecutar una innovación verdaderamente radical. Cuentan que desechan ese cálculo de derivadas matemáticas opacas y lo sustituyan por algo que han bautizado como gradiente textual. Cambian el bucle clásico de las IAs, sí. Antes era tomar una muestra, calcular el gradiente matemático complejo y actualizar el modelo. Ahora, Agent Reinforce opera en un bucle semántico y humano. Toma una muestra, recibe retroalimentación en formato de texto puro y actualiza la estructura. A ver si logramos transmitir lo revolucionario que es esto. A ver si lo entiendo yo bien para poder explicarlo. Significa que, en lugar de usar una ecuación indescifrable, la IA recibe, literalmente, una evaluación de desempeño escrita. Como cuando un jefe te pasa un informe en texto sobre lo que has hecho mal en el trimestre para que mejores. Exactamente eso. Es fascinante. Han estructurado este nuevo sistema en 3 pilares de una elegancia absoluta. El primer pilar es el agente, el agent, que actúa como el cerebro de la operación. ¿Y qué hace el agente? Es un modelo de lenguaje avanzado que utiliza los 3 insights de los que hablamos antes como directrices iniciales. Haciendo un paralelismo, es como el director de recursos humanos de nuestra oficina. Analiza el problema y selecciona qué familias de modelos y qué tamaños parecen prometedores para empezar a montar el equipo. Entendido. Entonces, el segundo pilar sería el entorno o el environment, el evaluador. Este coge esos organigramas de prueba que acaba de proponer el director de recursos humanos, los pone a trabajar resolviendo un pequeño lote de preguntas de entrenamiento y devuelve un informe de retroalimentación escrito. Evalúa en texto plano por qué el grafo ha fallado. Claro, te dice si el fusionador se ha confundido o si había demasiados nodos trabajando a la vez, todo con palabras. Y el tercer pilar, que es indispensable para no volver a subir a la colina equivocada en la niebla, es el archivo, o archive. La memoria histórica de la empresa. Tal cual, registra minuciosamente todo el historial de intentos, los aciertos y las críticas recibidas en texto para garantizar que el agente no tropiece 2 veces con la misma piedra computacional. Si conectamos todas las piezas, la dinámica es asombrosa. Tenemos a una inteligencia artificial superior leyendo informes de rendimiento en texto para decidir a qué sub-IAs contratar, a cuáles despedir por ineficientes y cómo reorganizar los pupitres de la oficina virtual para el siguiente intento. Y repite esto iterativamente hasta que converge en el organigrama perfecto. Y además, respetando un presupuesto máximo asignado, que no es poco. Saber organizarse es la mitad del éxito. Y hablando de éxito, los resultados que muestran las tablas 1 y 3 del estudio dejan con la boca abierta a cualquiera. Sí, los números son espectaculares. Miremos el marcador, porque hablan por sí solos. En la precisión para los problemas matemáticos supercomplejos, los del dataset Math, el modelo de oficina creado por Agent Reinforce alcanza un 56% de precisión. Un 56%. Es una barbaridad para ese nivel de complejidad.
Y, para poner esto en la perspectiva adecuada, usar un método aleatorio de estructuración apenas llega al 39%, e incluso destroza a otras IAs planificadoras de última generación muy famosas en la industria, como TextGrad, que se queda estancada sudando para llegar a un 41%. Y fíjate que no es solo una victoria aplastante en la precisión de las respuestas. Los datos demuestran que los tiempos de búsqueda e inferencia se desploman. Son mucho más rápidos. Muchísimo. El sistema no solo es más inteligente estructurándose, sino que es abrumadoramente más rápido. Reduce el tiempo promedio de inferencia a la mitad en comparación con metodologías tradicionales. Supera con creces, por ejemplo, a la optimización bayesiana. Que es una técnica estadística muy clásica. Sí, usa resultados pasados para adivinar el siguiente mejor paso, pero computacionalmente resulta demasiado pesada y lenta para estos niveles de grafos tan grandes. Lograr casi un 20% más de precisión en la mitad de tiempo suena a ciencia ficción. En cualquier sector, mejorar la calidad y reducir el tiempo a la vez es el unicornio que todos buscan. Y aquí está negro sobre blanco. Si conectamos esto con la perspectiva económica del mundo real, la brillantez de Agent Rainforce radica en su capacidad para optimizar simultáneamente múltiples objetivos. Optimiza por precisión, sí, pero penaliza el coste y la latencia. Claro, porque el tiempo es dinero. En la industria de la computación en la nube, las operaciones matemáticas se miden en flops, operaciones de punto flotante por segundo. Y esos flops no son una abstracción académica, son la factura de la luz de los servidores. Son dinero contante y sonante a final de mes que pagan las empresas. Una factura que duele verla. Reducir los flops a la mitad mientras aumentas la precisión es el santo grial de la viabilidad comercial de la IA. Pero bueno, para mantener el rigor analítico no podemos quedarnos solo con los éxitos. Debemos mirar el estudio de ablación. Uy, el estudio de ablación. Que para nuestra audiencia eso es cuando los ingenieros empiezan a quitarle piezas al motor a ver en qué momento el coche deja de arrancar, ¿verdad? Precisamente. ¿Qué ocurre si desarmamos el invento y le quitamos sus características clave? Los investigadores hicieron la prueba definitiva. Le quitaron al sistema la capacidad de asignar roles jerárquicos. Es decir, eliminaron las etiquetas de fusionador y asistente. Exacto. Dejaron que todos los nodos hicieran de todo. Un caos horizontal sin un manager que tomara la decisión final. ¿Y qué pasó cuando despidieron a los managers sintéticos? Pues el resultado le da toda la razón al escepticismo inicial sobre las arquitecturas simples. En los problemas lógicos de matemáticas, el rendimiento cayó en picado. El sistema se colapsó. ¡Wow! Esto comprueba de manera irrefutable que estructurar a las IAs imponiéndoles roles específicos, imitando la organización humana, es absolutamente vital para que puedan resolver problemas que requieren pasos intermedios y lógica compleja. Sin roles, solo hay ruido. Pero intuyo que con las preguntas del trivial, la cultura general pura, la historia fue distinta, ¿no? Muy distinta. La ablación demostró que, al someter el sistema desarmado a las pruebas de cultura general del MMLU, el rendimiento se mantuvo prácticamente estable. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque, como adelantamos al principio, acceder a conocimiento enciclopédico no requiere un intrincado debate secuencial entre asistentes y fusionadores. Solo requiere lanzar una consulta directa, casi por fuerza bruta, a un modelo grande. Esta ablación confirma magistralmente la premisa central del paper. La complejidad arquitectónica debe ser siempre proporcional a la complejidad del razonamiento requerido por la tarea. No mates moscas a cañonazos, pero tampoco vayas a la guerra con un tirachinas. Muy buena analogía, sí. ¿Qué viaje más fascinante hemos dado por la arquitectura interna de la mente sintética? Es que estoy asombrada. Es increíble ver cómo estamos pasando de enseñar a las máquinas a pensar a enseñar a las máquinas a organizarse para pensar mejor. Es un salto cualitativo brutal. Y para asegurarnos de que toda esta cascada de información técnica queda cristalina, vamos a consolidar los grandes aprendizajes de la inmersión de hoy. El primer punto clave que debe quedar para quienes nos escuchan grabado a fuego, es que el test time scaling estático, esa vieja idea de usar un solo modelo gigantesco para cualquier problema, ha quedado oficialmente obsoleto. Totalmente superado. A partir de hoy es la tarea específica la que dicta la arquitectura de los modelos, y no al revés. Segundo punto fundamental que rompe esquemas. La falacia del escalado infinito. Añadir recursos informáticos, servidores y tiempo de procesamiento de forma ciega e ilimitada
empeora activamente los resultados por culpa de la acumulación de ruido. Existe un equilibrio milimétrico, un límite estricto y matemáticamente demostrable entre la cantidad de modelos trabajando en paralelo y la cantidad de pasos de revisión secuencial que una tarea puede soportar. Más no siempre es mejor. Mejor organizado es mejor. Y el tercer punto de anclaje, Agent Rainforce, es la llave maestra de esta nueva era. Ha logrado solucionar un problema de combinaciones de proporciones astronómicas. Y lo más brillante es que lo ha hecho sustituyendo esos oscuros y rígidos gradientes matemáticos por algo que nosotros entendemos a la perfección: la retroalimentación basada en texto plano. Evaluaciones de desempeño escritas orquestadas por IAs que actúan como directores de recursos humanos. La implicación práctica de este tercer punto para quienes gestionan presupuestos de desarrollo o lideran infraestructuras tecnológicas es colosal. Desde luego. Este estudio demuestra, con datos empíricos incontestables, que resulta considerablemente más barato y sustancialmente más eficaz organizar de manera inteligente un enjambre de modelos pequeños de código abierto, en lugar de pagar ciegamente la inmensa factura mensual del modelo monolítico más grande del mercado. Representa, en última instancia, el triunfo del diseño organizacional frente a la pura fuerza bruta. Y bueno, para cerrar, queremos dejar flotando en el aire un pensamiento un tanto provocador que se destila de todo este avance técnico. A ver. Hoy hemos visto, analizado y comprobado cómo hemos logrado que la propia IA diseñe, estructure y optimice de forma 100% autónoma el organigrama más eficiente posible para un equipo de empleados sintéticos. Sí, asigna roles, decide quién revisa a quién. Exacto. Descarta lo ineficiente, penaliza el gasto innecesario, todo ajustándose milimétricamente a un presupuesto dado y sin que un humano mueva un dedo. Cabe preguntarse entonces, ¿cuánto falta para que estos mismos agentes evalúen nuestros propios diagramas de flujo corporativos? Ostras, esa es la gran incógnita. Porque si pueden optimizar un entorno de silicio de 10 a la 26 combinaciones, ¿cuánto falta para que una IA avanzada analice las estructuras humanas de nuestras empresas, los departamentos, las cadenas de mando, y concluya que nuestras arquitecturas de trabajo tradicionales también necesitan urgentemente una optimización? es que a lo mejor descubren que el departamento de marketing y el de ventas están generando rendimientos negativos por exceso de reuniones? Las famosas alucinaciones iterativas, pero en la oficina de verdad. Es una idea fascinante y, admitámoslo, ligeramente inquietante para llevarnos a la almohada. Sin lugar a duda, representa un cambio de paradigma profundo que desdibuja cada vez más la línea divisoria entre la optimización algorítmica y la gestión de las organizaciones humanas. Y con esa reflexión sobre el futuro de las oficinas, terminamos por hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta inmersión profunda, desgranando juntos las fronteras de la computación. Un placer, como siempre. La invitación que les hacemos es a que sigan cuestionando el mundo que les rodea, a no dar por sentadas las estructuras que parecen inamovibles y a observar de cerca la tecnología que moldea silenciosamente nuestro futuro. Despedimos este análisis hasta la próxima ocasión. Un saludo.